Bienvenidos a todos, se les doy la bienvenida en este nuevo día del Señor, el domingo de resurrección. Vamos a alabar a nuestro Dios en este momento. Comenzamos todos juntos. 무덤이기신 예수, 무덤이기신 예수, 죽으시고 다시 사셨네. 죄의 저주 끊으셨네. 예수 승리의 주, 할렐루야. 예수만 유예. comenzamos más. 무덤이기신 예수, 무덤이기신 예수, 죽으시고 다시 사셨네. 죄의 저주 끊으셨네. 예수 승리의 주, 할렐루야. 예수만 유예 주, 할렐루야. 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 영광의 찬양 주께, 할렐루야. 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 영광의 찬양 주께. 보좌에 앉으신 주, 영원토록 다스리시네. 예수 사단 정복하고 사망 권세 무너뜨렸네. 예수만 유예 주, 할렐루야. 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 영광의 찬양. comenzamos. 할렐루야. 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 영광의 찬양. comenzamos por última vez. 할렐루야. 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 영광의 찬양 주께. 영광의 찬양 주께. 영광의 찬양 주께. Comenzamos. Dios es poderoso, el que venció la muerte en este momento. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Sí, Señor. Comenzamos con todo nuestro corazón. Dios me guía. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Confesamos. Dios me cuida. Dios me cuida. Él conmigo
conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Dios me cuida, Dios me cuida. Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. confesamos 주 안에서 내 영혼, 주 안에서 내 영혼 다시 태어나 이전 것은 지나고 새롭게 됐네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요 주께서 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. Comenzamos todos juntos. 내 생명 그 안에 그의 생
생명내 안에 나의 삶이 이전과 같을 수 없는 내 생명 그 안에 그의 생명 내 안에 나의 삶이 이전과 같을 수 없네. 오직 내 안에 오직 내 속에 예수 그리스도 스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Confesamos una vez más, aquí estoy. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Comenzamos por última vez, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Bienvenidos al culto en castellano del 17 de abril del 2022, domingo de resurrección. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.
Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. El anciano Kim Jong-jin va a orar por el culto. Dios de amor, te damos las gracias. Hoy es el día en que recordamos que enviaste a tu unigénito Hijo Jesús a derramar su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados. Por la desobediencia de Adán no teníamos más opción que ir al infierno. Pero en nuestro lugar Jesús descendió del infierno y derrotó la muerte para salvarnos. Te damos las gracias porque sabemos que vas a hacer de este culto un culto en el que nos encontremos con nuestro Señor, quien resucitó. Te pedimos que nos limpies con la sangre y nos perdones por vivir en este mundo en el pecado y en la ignorancia. Que tu salvación nos conmueva para vivir siendo testigos y compartiendo el Evangelio en este mundo. Señor, oramos para que a partir de esta hora se termine esta situación de coronavirus y se restaure el culto lo más pronto posible. Oramos por nuestro pastor principal Choi. Señor, está a poco de jubilarse. Te pedimos que sea un retiro lleno de gracia y bendición. Tenemos fe en que este no va a ser el fin de su ministerio, sino que va a ser el comienzo de una nueva etapa. Llénalo de tu poder y de tu autoridad para que hasta el día en que tú lo llames, Él pueda continuar llevando adelante tu misión. Te agradecemos por este hermoso templo que estamos viendo construirse según tu voluntad. Que no sea el orgullo nuestro, sino que podamos construirlo con humildad y toda la devoción, para que este sea solamente gloria tuya y a través de ella se confirme tu reino. Bendice y cuida de la salud del anciano a cargo de la construcción y de todos los obreros y personas que son partícipes de este. Falta un poco para ingresar al nuevo salón del culto. Que este culto de ingreso sea lleno de agradecimiento y de bendición y que hasta el día en que se construya completamente haya abundancia en nuestra iglesia para que nada nos trabe para finalizarlo. Protege nuestro colegio de Jujuy y a la familia del pastor Kim Song-yeop y del copastor Kim Maxi. Acompáñalos siempre y llénalos de tu sabiduría. En mayo se lleva adelante el evento de la elección de la reina en el colegio de Jujuy. Oramos para que todo esté bajo tu guía y tu control, que sea un evento de solamente gloria tuya y para expandir y confirmar tu reino. Oramos por el pastor Kim para que cuando asuma como pastor principal pueda obedecer tu palabra y nosotros le obedezcamos al guiarnos. Dale autoridad y sabiduría y que nadie le falte al cumplir con tu voluntad. En este momento va a pasar la copastora Jim a predicar tu palabra. Dale de tu poder y llénala de Espíritu Santo para que predique con autoridad y fuerza. Nosotros al escuchar tu palabra obedezcamos y saboreemos en el reino de los cielos en este mundo.
que a través de nosotros los no creyentes puedan buscar a Dios y recibir la salvación. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscamos la palabra de hoy en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 10. En el Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 10. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Amén. Vamos a leer la oración por la construcción del nuevo salón de culto. Oramos esperando por el ingreso al nuevo salón de culto, que llenes con la bendición espiritual del cielo y la bendición rica de la tierra a todos los fieles que oraron, ofrendaron y sirvieron para la construcción. Que les des a las empresas y los obreros a cargo de la construcción la sabiduría y el entusiasmo. Que nos des buen tiempo para que se finalice sin accidente la construcción. Que prepares las instalaciones para que no hayan atrasos en la fecha de ingreso. Que en los cultos fluya la sangre de la cruz llena de vida para que seamos transformados todos los días. Que sea una iglesia llena de esperanza por la siguiente generación, con el reavivamiento de jóvenes como rocíos de la mañana. Que la construcción sea de gloria solo para Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La copastora Jim va a orar y compartir la palabra. Vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias. Este es un domingo especial, es el domingo en el que conmemoramos. Nuevamente agradecemos y te alabamos por tu muerte y resurrección. Señor, te damos gracias y al alabarte, al orarte, al escuchar tu palabra. Señor, que este agradecimiento, esta alabanza no sea solamente formal, sino que sintamos desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestro espíritu, desde el fondo de nuestra mente. ¿Por qué te estamos agradeciendo? ¿Por qué te estamos alabando? Que podamos plenamente, con toda nuestra existencia, alabarte y agradecerte. Señor, deseamos que la palabra que vamos a compartir en este momento sea atravesada hasta el fondo de nuestros corazones, que nos quebrante ante tu palabra para que podamos postrarnos ante vos, ante esta palabra que nos transforma, que nos da poder, que nos da nueva vida. Señor, que esta palabra, porque es tu palabra, pueda obrar en nosotros. Señor, también oramos en este momento por la construcción de este nuevo edificio, que de manera increíble, milagrosa, porque vos obraste, se está construyendo y sigue construyéndose. No solo para nosotros de esta generación, sino para la siguiente generación. No solo para nosotros, sino para todos aquellos que todavía no te conocen. Señor, que este templo sea herramienta para que se testimonie tu palabra, para que se ayude a tus hijos, para que los guíe por tu buen camino, para que los sane y los restaure. Señor, no solo a los integrantes de la iglesia Cheil de este momento, sino a todos esos hijos que vos estás esperando en este momento. Señor, que sea una tarea no solo para nosotros de ahora, sino para las siguientes generaciones, la visión que les estás dando, Señor, para tu gloria.
que sea una tarea, Señor, que le dé significado no solo a nuestra iglesia, sino también a las existencias, a las vidas de cada uno de los integrantes de nuestra iglesia. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el domingo de resurrección. La semana pasada fue la Semana Santa. Hubo Kidoé, liderado por nuestro Tangeja Moksanim, de lunes a viernes, ¿vieron? Y el viernes hubo Santa Cena, ¿no? Y habíamos empezado el lleve, y en un momento dado bajó el Pumoksanim que tenía que hacer el Sabe para pedir qué cosa, para que desde Bang Songsil se tomara fotos, porque Moksanim había pedido, ¿no? Tangeja Moksanim había pedido. Y después dije, claro, es la última Santa Cena de Tangeja Moksanim. De sus 30 y pico años de ministerio en nuestra iglesia fue la última Santa Cena. Yo lo único que pensé, es la primera Santa Cena en 3 años, ¿no? Porque nosotros desde el 2019 que no tenemos Songchanshik, ¿se acuerdan? Entonces dije, es el primero en 3 años. Claro, es el último de Moksanim. Me dio como así, ¿no? Y fue realmente de mucha bendición para todos nosotros. Y estamos aquí para realmente agradecer este domingo de resurrección. Y como sabemos muy bien, la muerte y la resurrección, o sea, el Viernes Santo y el domingo de resurrección, son fechas como claves para nosotros los creyentes, ¿cierto? Porque son los eventos más importantes de la vida de Jesucristo, de todo el ministerio, de todos los días de la vida de Jesucristo durante los 33 años sobre la tierra. El evento más importante fue su muerte y su resurrección, ¿sí? Y son obras realmente sorprendentes. O sea, que alguien se muera y resucite es increíble. También fueron muy increíbles todos los milagros y las señales que Jesús realizó durante su ministerio, pero específicamente esta muerte y resurrección realmente son impactantes, eventos impactantes. Sin embargo, si no tuviera ninguna relación con nosotros a nivel personal, ¿sí? Es mera historia. Es una historia interesante, historia trágica, como una buena película o una novela, pero no sería otra cosa que eso, ¿sí? Sin relación a nosotros. Pero lo que nosotros debemos entender es que esta muerte y resurrección tiene un impacto directo con nosotros, con cada uno de nosotros, en cada uno de los días de nuestras vidas. Así como lo que nosotros hacemos, nos levantamos por la mañana, comemos, trabajamos, estamos con nuestra familia, ¿no? Hacemos ejercicio o ahorramos, todas las cosas importantes, ¿no? O nos casamos, tenemos hijos, o nuestros hijos se casan, o tenemos enfermedades. Tiene estrecha relación con este día a día de cada uno de nosotros. Nicodemo, ¿se acuerdan quién era Nicodemo? Nicodemo era un líder importante judío. No era uno de los discípulos. En un principio no era uno de los discípulos. Pero este líder importante judío, una noche se acerca a Jesús para hablar con Jesús. Y Jesús le dice, para ver el reino de los cielos, tenés que morir y volver a nacer. Entonces Nicodemo dice, eso es imposible. Uno no puede, siendo adulto, volver a meterse en la panza de su madre para volver a nacer. Lógico, ¿cierto? Entonces, como no lo entiende, Jesús le dice después otra cosa. Dice que en el versículo 14-15 del Evangelio de Juan capítulo 3, dice que Moisés levantó esta serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿A qué hace referencia estas palabras de Jesús? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se narra la historia de cómo el pueblo había sido sacado, el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, atraviesa el desierto, ¿no? Y no llega, en el libro de Éxodo por lo menos no llega hasta Canaán, pero cuando está en el desierto, en un momento dado, muestra mucha desobediencia y Dios manda un castigo en forma de serpientes. Llegan unas serpientes y muerden a las personas y Moisés levanta una serpiente de bronce y dice, aquel
que vea esta serpiente de bronce, levante la vista, en vez de estar mirando la herida, levante la vista, vea la serpiente de bronce, va a ser sanado, ¿sí? La gente que miró la serpiente se curó inmediatamente, la gente que no miró se murió, ¿no? Hace referencia a este hecho, ¿no? Es un hecho rarísimo, rarísimo porque en general a Dios no le gusta que nosotros construyamos cosas, ¿se acuerdan? No le gustó, por ejemplo, cuando hicieron el ternero. A Dios no le gusta eso, pero mandó a hacer una serpiente de bronce, además serpiente, desagradable, ¿no? Acá, ¿de qué estaba hablando? ¿Que era necesario mirar, creer en esta serpiente? No, el hecho es que el pueblo tenía que trascender, dar este salto de fe, ¿no? Mi herida no tiene nada que ver con mirar la serpiente de bronce, pero cuando obedeces a la palabra, más allá de la lógica, recibir la salvación. Y es un antecedente, es un hecho que Dios permitió que ocurriera de este modo, porque hace referencia a la crucifixión posterior. Esta serpiente levantada es como Jesús levantado en la cruz, ¿sí? El hecho de que Jesús se muriera en la cruz y vos miraras la cruz, ¿en qué hace que vos tengas vida? No es comprensible, ¿cierto? Pero si lo mirás con fe y obedeces a la palabra, recibir la salvación. Hacía referencia a esto. Entonces, habló de esto. Pero no tiene mucha lógica. Hace un rato hablábamos acerca de que hay que morir y volver a nacer. Y ahora me hablas de que hay que mirar al Hijo del Hombre levantado. ¿De qué está hablando? Cuando habla acerca de morir y nacer de vuelta, habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Pero yo no soy el que muere y resucita, sino que Jesús muere y resucita. Y si yo veo a este Jesús que se muere en la cruz y que resucita, yo estoy creyendo, entonces yo tengo la vida eterna y puedo ingresar al reino de Dios. Hace referencia a esto, ¿sí? Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús tiene un impacto directo en mi vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi salvación, con mi vida eterna, con mi ingreso al reino de los cielos. Esto es súper importante. Nosotros creemos, pero en este mundo la gente que no cree también vive. Vive algunos hasta mejor y durante más tiempo. Ahora que tenemos la esperanza de vida como de 90 años, ¿no? Entonces puede vivir, vive, la gente vive, ¿cierto? O esas personas que nunca vinieron a la iglesia, que nunca hicieron culto, también vive. No, es porque nosotros restringimos nuestro concepto de lo que es mi vida a ser vivida, son los siguientes 70, 80, 90 años. Pero la vida a ser vivida para todos los seres humanos, incluyendo los que no son creyentes, ¿sí? Es desde el momento en que nosotros existimos como un embrión en el vientre de nuestra madre hasta la eternidad. Esta es vida a ser vivida para nosotros los creyentes. Nosotros creemos, bueno, esta es la vida, esto que conocemos, esto que voy a vivir. Cuando yo sea abuela, abuelo y esté, qué sé yo, en la cama del hospital y me muera, ahí se termina la vida. No, mi vida empieza a existir desde que yo soy concebido hasta la eternidad. Dios hizo el ser humano para la eternidad. Entonces, si pensamos de este modo, mi vida es para la eternidad, es importante la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Dependiendo de si yo creo en esta muerte y resurrección se convierte en mi muerte y resurrección o no. Por lo tanto, mi vida es diferente, dependiendo de si yo recibo la muerte y la resurrección. ¿Por qué me suena esto así acá? O sea, vibra algo acá, me vibra el piso. ¿Es el piso de abajo? Ah, bueno. Entonces, ¿en dónde estaba? Sí, dependiendo de si yo acepto la muerte y la resurrección de Jesucristo, creo en esto, y su muerte y su resurrección se convierte en mi muerte y resurrección, dependiendo de esto, va a cambiar mi vida. Porque esto es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta
en el fondo como uno de los fundamentos para todas las cosas de nuestra existencia, y es que nosotros somos hechos para la eternidad. Nosotros, el ser humano, es creado para la eternidad. Creyentes o no, para la eternidad. Los no creyentes también para la eternidad. Los creyentes para la eternidad. ¿Sí? No hay diferencia. Entonces, mi vida se acaba, no se acaba. Es eterna. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque transforma nuestra vida. De verdad. No es de decir, bueno, transforma mi vida para cuando me muero. Esa vida no es vida. No, esa vida es vida. Y es continuidad de esta vida que estamos viviendo. No hay interrupción. Entonces, primero dice que nosotros morimos con Jesús, ¿no? Dice que la muerte de Jesucristo es mi muerte. ¿Por qué? En primer lugar, porque la muerte de Jesucristo es sustitución. ¿Sustitución de qué? De mi muerte. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas hablamos acerca de la ofrenda de expiación. Como nosotros somos pecadores, ¿quién se moría en mi lugar? Los animales en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, ¿se acuerdan? Y esa muerte en el Nuevo Testamento se convierte en la muerte de Jesucristo y es la ofrenda definitiva. Entonces es sustitución mía. Jesús se muere en mi lugar, pero además se muere en representación mía, ¿sí? Yo no quiero morir. No me interesa morir. Igual no importa, no tengo derecho al voto en este caso porque Jesús se murió ya por mí, en representación mía, ¿sí? Puede ser que no me guste, que no tenga ganas, pero igual ya se murió en representación de toda la humanidad, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos muertos, aunque no nos guste, porque Jesús murió por nosotros. Entonces estamos muertos. Y esta es una muerte que es muy importante. ¿Por qué es tan importante esta muerte para nosotros? En el versículo 6, del versículo 6 al 7 del capítulo 6 de Romanos, ¿qué dice? Dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, dice. ¿Sí? Dice, y luego sigue diciendo, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Por qué es importante que yo me muera? Para esto, ¿sí? Para que el pecado no tenga más poder sobre mí. En el momento en que Jesús murió por mí y yo cuando creo en Jesús, yo también me muero con Jesús, a partir de ese momento el pecado ya no tiene poder sobre mí. Esto es lo que quiere decir. Cuando dice perder su poder, quiere decir que pierde su operatividad, que es inútil. El pecado antes funcionaba en mí, operaba en mí, dominaba, era útil para influir sobre mí. Pero en el momento en que yo me muero, deja de ser útil. No puede obrar sobre mí, no puede hacer un trabajo. Eso es lo que quiere decir cuando dice que ya pierde su poder. Antes yo era esclavo por eso del pecado. Como operaba sobre mí, era el que mandaba, yo era esclavo. Pero en el momento en que Jesús se murió por mí y yo acepto a Jesucristo, ese pecado deja de tener poder sobre mí. Entonces, nosotros decimos, pero son 2 años. Yo anoche también, en realidad, cometí un pecado. Yo acá, antes de entrar al Yeveshit, también cometí un pecado. ¿Cómo? Yo sigo cometiendo pecado. Sí, es verdad. Pero nuestro representante, ¿sí?, que es Jesucristo, murió, por lo cual legalmente, aunque yo siga cometiendo pecado, no tiene ninguna consecuencia de hecho. Yo no puedo ser juzgado por ese pecado. Yo no puedo ser condenado por ese pecado, porque ese pecado no tiene poder sobre mí, porque Jesús murió, pagó ese precio en mi lugar. ¿Sí? El hecho de que sea representante nuestro se refiere a esto. Él es el que dice que es inocente. Y como es representante nuestro y es inocente, nosotros como representados también somos inocentes. Esta es la razón por la cual Jesús murió y nosotros debemos morir.
Un cuerpo muerto, imagínense, un cuerpo muerto no puede hacer nada. No puede hacer cosas buenas, pero tampoco puede hacer cosas malas. No puede ser pecador ese cuerpo, ese cadáver, ¿sí? No podemos juzgar éticamente un cadáver. Cuando estuvo vivo, sí, obviamente, pero ahora que está muerto, no podemos decir que es buena persona, mala persona. Cuando estuvo vivo, sí, pero este cuerpo es un cuerpo, se va a pudrir y va a oler, pero nada más, ¿sí? Nosotros, entonces, debemos morir con Jesús para que nosotros seamos legalmente liberados del poder del pecado. Y nosotros entonces nos morimos, entonces ya fuimos liberados del pecado, pero Jesús resucitó. ¿Por qué resucitó? Con su muerte era suficiente, aparentemente, porque ya no hay poder sobre mí, el pecado. Yo ya no tengo pecado, yo no soy pecador legalmente. ¿Por qué Jesús resucitó? Jesús resucitó y la resurrección también es nuestra, porque resucitó como representante nuestro. Nosotros resucitamos ¿para qué? Con Jesucristo, para que nosotros volvamos a la vida como una creación diferente, como una creación nueva, una creación liberada del pecado, una persona diferente. Esto es lo que somos. Hasta ahora, desde el momento en que fuimos concebidos, nosotros éramos pecadores, dominados por el pecado. En ningún momento estuvimos liberados del pecado. Pero cuando nosotros morimos y volvemos a nacer, volvemos a resucitar, ya no somos iguales que antes, somos diferentes. Entonces Dios resucita para que nosotros resucitemos, para que volvamos a la vida, para que tengamos la oportunidad de vivir una vida diferente a la vida de pecadores. En Romanos capítulo 6, versículo 13, dice que a partir de este momento nosotros debemos presentar nuestros miembros, vuestros miembros, el pecado como instrumento de iniquidad. No hay que dejar presentarlos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros, dice, como instrumentos de justicia. Antes éramos instrumentos de iniquidad, de pecado, ¿sí? De maldad, porque éramos pecadores, pero ahora podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, quiere decir nuestra vida, nuestra existencia, para la justicia, para lo que es bueno. Entonces, antes vivíamos para el pecado, ahora podemos vivir para otras cosas diferentes. Esta es la posibilidad que nos da el Señor. Dios permitió que Dios encarnado, Jesús, murió y resucitó para que nosotros muramos en el pecado y volvamos a vivir, tengamos la oportunidad de vivir liberados del pecado, con la posibilidad de elegir, con la libertad de elegir vivir liberados del pecado. Porque antes no teníamos esta posibilidad. Cuando nosotros conocemos mi familia, yo conozco mi familia, conozco mi país, conozco la comida de mi país, conozco el idioma de mi país. Esto es todo lo que conozco, ¿cierto? No tengo internet, no existe internet, ¿sí? No hay aviones, ¿sí? No tengo forma de viajar a otro país. Esto es lo único que conozco. No puedo optar, así viví toda la vida. Pero si yo tengo la oportunidad de conocer otro país, otros idiomas, otras comidas, otra forma de pensar, otros olores, otras cosas, ver otras cosas, sentir otras cosas, ya tengo más opciones, ¿cierto? Antes nosotros estábamos encerrados en el pecado, pero ahora en esta nueva vida nosotros tenemos este mundo del pecado y otro mundo. Esta es la posibilidad que nos da el Señor cuando nos da una nueva vida, la posibilidad de vivirla de manera diferente, ¿sí? Y entonces nosotros morimos con Jesucristo, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, legalmente no soy pecador, nadie me puede condenar, ¿sí? No voy a ir al infierno, nadie me va a llamar pecador, y Dios, con la resurrección, como yo resucité con Jesús, tengo la posibilidad de vivir una vida
diferente. Antes lo único que conocía era esto, ahora conozco otra cosa. Este es en donde nos encontramos todos nosotros. A veces seguimos eligiendo el pecado, a veces elegimos lo que le pertenece a Dios. Pero nosotros, a diferencia de la gente que no conoce al Señor, elegimos. ¿Sí? Esta es la vida que Dios nos posibilita. Entonces, a partir de acá, lo que nosotros observamos es que hay una demanda de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Dios nos demanda algo a cada uno de nosotros. Pero esta demanda es diferente con respecto a la muerte y la resurrección. Dios nos dice, resucitaste, tenés que vivir y tenés que vivir bien. Esto nos reestresa, ¿sí? Vivir para la justicia, vivir en la fe, vivir como un justo, vivir como un cristiano. No podés seguir pecando, no podés seguir siendo lo de antes. Nos estresa muchísimo. Este es el conflicto. Quisiéramos no haber escuchado nunca estas palabras, no conocer esta verdad, vivir como si no supiéramos, ¿no? Muchas veces decimos eso. Ojalá que no me remordiera la conciencia. Y aun cuando nosotros estamos muy alejados de Dios, durante mucho tiempo nos sigue remordiendo la conciencia en el fondo de nuestros corazones. Y nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos posibilidades. Y Dios nos demanda que vivamos bien. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, versículo famosísimo, si existe dentro de la iglesia, dice que fuimos crucificados con Jesucristo, ¿sí? El que vive, ¿quién es? No soy yo, sino Jesús, Cristo. Por lo tanto, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces tengo que vivir según la palabra de Dios. Hay una demanda de Dios, de parte de Dios, para que nosotros cada día vivamos una vida en la palabra de Dios, en el camino de Dios, de manera justa. Es una demanda de la vida real, no es algo teórico. Todos los días me levanto, como, trabajo, las decisiones que yo tomo, lo que yo pienso. Dios dice, tenés que vivir bien, tenés que vivir bien, tenés que vivir bien. Y nosotros nos esforzamos, a veces nos tropezamos, pero tenemos, ¿no? Siempre consciente, nos acordamos de esta demanda de Dios. Vida real es lo que nos demanda el Señor. Sin embargo, fíjense, hay algo también interesante. No nos demanda muerte real. Nosotros en Cristo encontramos la representación en muerte y vida. ¿Por qué Dios no dice, yo morí en representación de ustedes, voy a vivir en representación de ustedes? ¿Por qué dice, yo morí en representación de ustedes y resucité en representación de ustedes, pero vivan ustedes? ¿Por qué dice eso? En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Cuando fuimos bautizados, o sea, cuando reconocimos que Jesucristo es nuestro Señor públicamente, ¿sí? En nuestros corazones, nosotros metafóricamente, simbólicamente, morimos y fuimos enterrados y resucitamos. Metafóricamente. ¿Sí? No tuvimos que morir. Ni siquiera, ¿saben qué? Tenemos que hacer penitencia. No nos tenemos que flagelar. No tenemos que hacer ofrenda. No tenemos que hacer oraciones de ayunas de 40 días. No tenemos que hacer peregrinaciones. No tenemos que, como vieron los budistas, por ejemplo, caminan un paso y después hacen chol, caminan un paso, hacen un chol, hacen toda la trayectoria, ¿no? Algunos caminan en rodillas. No tenemos que ir de peregrinación a la Meca para entrar al cielo. No tenemos que hacer nada, no tenemos que morir. ¿Por qué? Si dice, quiero que vivan vida real, ¿por qué no nos pide muerte real? ¿Por qué razón? Nosotros nos estresamos con esta parte. Me pide que viva, ¿no? Como un cristiano, que viva bien, que no está bien que falte el domingo a la iglesia, no está bien que no
haga 봉사, no está bien que no haga 기도, no está bien que no lea la palabra, o no está bien que yo mienta, ¿por qué tengo que vivir de este modo? ¿Por qué nunca pidió que yo muriera? No decimos eso. ¿Por qué nunca me pidió que muriera? ¿Por qué nunca me pidió que cortara mi mano que peca? O entregara, no sé, un riñón. ¿Por qué no pidió que a mí me doliera algo y yo sufriera? ¿Por qué no lo pidió? Fíjense en Lucas capítulo 9, versículo 23. Este es un versículo que nosotros leemos, decimos, sí, es verdad, creer en Jesucristo es tan difícil, porque dice cualquiera, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y su cruz cada día y síganme. Mira, ser cristiano, sí, la verdad es que es muy difícil. Hay que cargar todos los días la cruz y la cruz no es fácil de llevar y todos los días hay que ir en el camino detrás de Jesús y encima con un peso. Fíjense, ¿no? Esto es lo que decimos, pero fíjense que no dice, tienen que crucificarse en la cruz. Porque si demandara lo mismo que Jesús pasó, tendría que decir, ustedes tienen que crucificarse. Sin embargo, dice, carguen esa cruz. No nos tenemos que clavarnos a esa cruz. Dice, carguen esa cruz y me siguen. Porque yo ya fui crucificado y morí en la cruz. No necesitan ustedes hacer esto. La expresión es cargar, no ser crucificado. Dios es nuestro sustituto en la muerte, ¿cierto? En la muerte y la resurrección, pero no es nuestro sustituto para la vida. Dios muere crucificado en lugar nuestro, pero no vive en lugar nuestro. Dios toma siempre lo más terrible, horrible, lo más sucio, vergonzoso, lo más doloroso, lo más sufrido, pero no nos da eso a nosotros. Nos da lo mejor, nos da la vida, nos da la bendición, nos da la felicidad, nos da esta posibilidad de disfrutar esto que deseamos disfrutar. Nos da la vida a ser vivida. De esto se trata la Semana Santa. De esto se trata el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Jesús, Dios mismo, encarnado, encargándose de lo más terrible y doloroso para que nosotros tengamos lo bueno. Esto es lo que quiere decir Dios en esta Semana Santa. Y lo hace ¿por qué? Por amor, nada más que por eso. La vida como la vivamos nosotros, la podemos vivir mejor o peor, ¿sí? Como hijos de Dios, pero no es condición para la salvación. Esto lo saben, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue primero? ¿La vida a ser vivida o la muerte y resurrección? O sea, la expiación y la salvación. ¿Qué vino primero? La muerte y la resurrección. Yo cuando creo, ¿se acuerdan lo que dije al principio de Nicodemo? Cuando yo creo, estoy muriendo y resucitando en Jesucristo. Cuando ustedes, cada uno de ustedes dijeron, yo creo en Jesús. Cuando ustedes dijeron, sí, yo creo que Dios es mi Padre, ya murieron y resucitaron. Entonces ya está la vida. ¿Cómo vivan esa vida? Es lo que viene después. Entonces, yo voy a perder o mi vida de ahora, mi vida eterna, depende de algo, de cómo la viva. No, porque ya está, ya tengo la vida. Como la vivamos, no es condición para la vida. Y aquí se ve el amor de Dios. A Dios no le importa cómo la vivamos. Él obvio que quisiera que la vivamos bien. Obvio. Por eso nos dice, vívanla en la fe en Jesucristo, vívanla para la justicia. Pero
no es condición para que seamos hijos de Él. Yo contaba también en el primer culto, porque el otro día, durante esta semana, yo escuché algo y en esto vieron que toda la semana tuvimos Kitoe. Entonces, durante 3 días en Kitoe, yo hice Kito por lo mismo, porque estaba muy enojada, llena de enojo, porque mi capacidad para enojarme en estos días, aunque no lo crean, es o sea, el límite, lo que tienen que llenarse es menor que antes. Antes aguantaba más, aguantaba y explotaba. Pero ahora, para explotar, necesito menos cosas, ¿no? Entonces, yo estoy como llena de ira y escuché esto y durante la semana estuve orando. ¿Por qué? Porque básicamente es así. Es una persona que dice, yo no vengo más a la iglesia porque el Moxanim me dijo esto y esto a mí me hirió. Produjo, o sea, se convirtió en una cosa muy dolorosa para mí y mi pareja. Y yo dije, Entonces, a tu criterio, el Moxanim es Dios. Tu Dios es muy chiquito. Obviamente no se lo puede decir porque no lo tengo enfrente, ¿no? Y yo, entonces con esto dije, claro, y hay otras personas, y me acuerdo de todas las personas que decían, yo ya no vengo más a la iglesia porque yo estoy muy cansado, yo vengo a Kue y me demandan mucho. Y digo, bueno, no hagas, vení a rendir el culto. ¿No quieres venir a la iglesia porque tenés miedo de que te encajen algo? Anda a otra iglesia donde no te conozcan, así lleve todos los domingos. De hecho, a una persona yo le di la lista de iglesias. Mira, podés ir acá, este pastor tiene esto en castellano, ¿querés ir a una iglesia coreana? Esta. ¿Querés ir a una iglesia argentina? Esta. ¿Fue? Pregúntenme si fue. No, obvio que no se fue. Y desde entonces tampoco me contesta mis mensajes, ¿no? Entonces yo me acordé de todas estas cosas mientras estaba durante el Kitoe y llena de ira, porque era ira, no era enojo, ira, llena de ira. Yo estaba haciendo Kito y Kito Gatelka, no, Kito ande. Entonces yo estaba ahí enojada y Dios dice, che, vos sos mucho mejor en cuanto... Vos vivís mucho mejor por cuánto. Y dije, sí, la verdad que sí. Nosotros decimos, ay, yo soy mejor que vos. Ay, yo soy peor que vos. Pero ante los ojos de Dios, bueno, la gran diferencia, no hay nada de diferencia. ¿Sí? Entre vos, ¿sí? Yo no le di la vida, ahí es donde entendí, yo no les di la vida con la condición de que la vivieran mejor. Yo quiero que la vivan mejor, pero no era la condición. Yo les di la vida porque yo los amo. Eso es lo que a mí me dijo el Señor, eso es lo que entendí. Y dije, bueno, ¿se apaciguó inmediatamente mi ira? No. Porque no soy perfecta y sigo ahí con un pedacito de rencor, pero me dio mucha más paz, mucho más amor, ¿no? Y sobre todo me dio este entendimiento. Nunca fue condición. Dios nos dio la vida porque nos amaba, porque quiso que nosotros viviéramos una vida no dependiente del pecado, no siendo manejado, dominado, ¿no? Controlado por el pecado, sino con la posibilidad de preocuparnos, de sufrir, de decidir, de dudar, de optar por elección propia a vivir una vida mejor. Porque nosotros sufrimos, ¿no? La gente que no conoce a Dios no tiene estos conflictos internos. Ay, falté el domingo, o tengo que ir, debería ir, pero no, ay, sí, me puedo seguir juntando con esta gente que están en contra de Dios, o debería dejar de verme con ellos. No tiene estos conflictos. ¿Por qué tenemos estos conflictos? Porque tenemos vida y tenemos este criterio, esta libertad para elegir entre el pecado y la justicia.
este es el regalo de Dios. Dios nos dio el regalo para que nosotros pudiéramos elegir a vivir diferente, por amor a nosotros, sin condición alguna. Y Dios nos dio esta vida 2 veces. Cuando nos creó, nos dio la vida. Y cuando nos volvió a comprar del pecado, porque nosotros decidimos vendernos al pecado, ¿sí? Y estábamos esclavos del pecado, para comprarnos del pecado nos volvió a dar vida. Nos dio vida 2 veces. Y no existe un amor más grande que el amor que es expresado en esto, en dar vida, ¿no? Cuando las mamás dan vida, los papás dan vida a sus hijos. O cuando, yo me acuerdo hace unos 15 años o más, por ejemplo, una Chipsanim de nuestra iglesia, una Chipsanim que tenía sus 40 años, necesitó un trasplante de riñón. Y su papá, que tenía 60 largos, le dio el riñón. 60 y pico de años, ¿sí? Al revés, es como lo lógico, pero, ¿no? Y yo dije, si eso no es amor, ¿qué es amor? ¿No? Dar vida es el mayor amor. Y Dios nos dio vida para que nosotros no solamente digamos, bueno, ya no somos más pecadores, con eso hubiera bastado con que se muriera. Resucitó para que pudiéramos vivir. Nos dio esta libertad a vivir una vida diferente. Esta posibilidad de elegir, de equivocarnos, pero en ocasiones hacer lo correcto. Entonces nosotros, ¿por qué vivimos en el camino del Señor? ¿Por qué vivimos en nuestra fe a Dios? ¿Por qué nosotros elegimos obedecer y vivir como cristianos? No porque sea condición de nada, no por temor a nada, sino porque yo elijo. Porque yo siento amor a Dios, porque yo amo a Dios, porque yo siento y yo soy recipiente del amor de Dios. Por esa razón elegimos vivir una vida diferente. Yo quiero que ustedes recuerden esto. El domingo de resurrección es para que nosotros recordemos esto, que Dios murió, resucitó, para que yo no tenga que morir y para que yo sí pueda vivir. Es una verdad que nosotros damos por sentado. Es algo que decimos como hábito, pero es una cosa sorprendente. Dios no nos dio vida para ser autómatas de la ley, sino para que nosotros seamos libres, para elegir a vivir nuestra vida por amor a Dios, para que nosotros elijamos voluntariamente obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Los invito a que oremos para que nosotros podamos, porque somos débiles, porque vivir según la palabra es tan difícil. Pero si no vivimos según la palabra, ¿saben qué ocurre? Ponemos en cuestionamiento nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra identidad como liberados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la muerte, pero si no vivimos según la palabra, dudamos de esto. ¿Qué viene primero? La muerte y la resurrección. Por lo tanto, nosotros no somos pecadores, no somos condenados a muerte, tenemos vida para ser vivida. Necesitamos vivir bien para no poner en duda esto. Y necesitamos vivir bien según la palabra porque amamos a Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo, que nuestro Señor, que nuestro Dios nos dé el poder, la fuerza, la gracia, todo lo que necesitemos para vivir según la palabra del Señor. Vamos a clamar bien fuerte Chuyo y vamos a pedir por esto. Chuyo, Señor, Señor, la vida de Dios, la vida de Dios, Señor, Señor,
Señor, con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento, no podemos plenamente entender cómo ocurre la salvación. ¿Qué tiene que ver la crucifixión, la muerte y la resurrección con mi vida, con la eternidad? No entendemos nada porque somos seres humanos y nuestro entendimiento es tan pobre. Señor, sin embargo, te pedimos que en este momento toques nuestros corazones y aunque no lo entendamos, que podamos aceptar esta verdad, que Jesús murió y resucitó por mí. Y si creemos en esta verdad, Señor, tendremos la vida eterna en el reino de los cielos, el ingreso al reino de los cielos. Señor, seremos hijos tuyos. Señor, primero vino la resurrección, la muerte y la resurrección. Y luego tenemos esta vida que no la vivimos perfectamente, pero Señor, esta vida no es condición, no decide mi salvación, mi vida eterna. Y por esa razón aún más debemos vivirla bien. Porque Dios nos dio tanto por su amor y por ese amor, porque recibimos ese amor. Y porque recibimos ese amor, amamos a nuestro Dios y deseamos vivir según su palabra. Señor, te pedimos que cada día, por el Espíritu Santo que se encuentra dentro de nuestro, podamos recordar esta verdad, que podamos obedecer a tu palabra, que podamos obtener la fuerza del Espíritu Santo para vivir según tu palabra. Señor, que nuestra vida que nos diste para vivirla con libertad, usemos nuestra libertad para elegirte a vos siempre, Señor. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabamos el himno 95 y entregamos nuestras ofrendas. La tumba la encerró, Cristo, mi Cristo, el alba se esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte en Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Oramos. Padre, te damos las gracias en este domingo de resurrección, que vos seas nuestro representante en la muerte y la resurrección. Te agradecemos esto. Te agradecemos que hayamos sido elegidos para escuchar este mensaje y para creer en este mensaje, para aceptar que vos sos mi Salvador. Señor, agradecido, te entregamos este culto, esta alabanza, las oraciones. Señor, este tiempo, nuestras vidas, nuestra existencia y también esta ofrenda. Señor, te pedimos que aceptes todo lo que nosotros te damos y que al aceptarla, Señor, nos aceptes a nosotros mismos en nuestros mínimos detalles y nuestras mínimas partes por completo. Señor, te pedimos que nos aceptes y que te hagas cargo de nuestra vida. Señor, cuando nosotros te entregamos
porque vos sos merecedor de recibir, pero también porque existen necesidades nuestras y deseos y oraciones nuestras en esta ofrenda. Señor, te pedimos que te hagas cargo de todas estas necesidades, de las oraciones, de los sueños, de los planes. Señor, que te hagas cargo de todo lo que somos nosotros. Vos seas el Señor, el dueño, y que te responsabilices de todo esto. Señor, te pedimos que nos bendigas en todas nuestras necesidades. Si necesitamos más fe, te pedimos más fe. Si necesitamos más fortaleza, fuerza y poder, te pedimos esto. Te pedimos bendición material si necesitamos bendición material. Te pedimos salud para nosotros o nuestra familia. Si necesitamos, te pedimos por esto, te pedimos que nos des esto. Señor, te pedimos a vos, porque nosotros somos débiles y no hay nada que nosotros podamos hacer. Y vos sos el dueño de todo, vos sos el creador y vos todo lo podés hacer. Confiamos en vos, Señor. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones, aun las que nosotros decimos por dentro nuestro, en secreto, de pasada, y no nos atrevemos a declarar. Aún esas oraciones te pedimos que las respondas. También te pedimos que estas ofrendas que entregamos en este día, Señor, sean canalizadas y usadas para tu propósito, tus planes, tu proyecto y tu visión. Señor, existe una gran necesidad, Señor, para tu reino en este momento. Señor, nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o en dónde hacerlo. Sos vos quien nos guía. Confiamos en vos y que sea toda esta ofrenda vertida para que pueda prosperar, crecer tu reino, para que tus hijos que no te conocen especialmente puedan conocerte. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compartimos los anuncios. Durante la semana pasada se realizaron los cultos de oración especial de Semana Santa. Esperamos que todos hayan recibido de la gracia del Señor. Los invitamos a participar de los cultos que vuelven a estar, el culto matutino a las 6 de la mañana, los cultos de los miércoles, jueves y viernes. Y especialmente los invitamos los sábados a participar del culto matutino, que está dirigido a toda la iglesia y que luego del culto tenemos desayuno. Vamos a ver en este momento un video del Colegio de Jujuy, del evento de Semana Santa y Domingo de Resurrección.
yo sé que algunos conocen más la historia del colegio y algunos no, así que yo me voy a tomar unos minutos para explicar. El colegio de Jujuy es nuestro colegio, en el sentido en que en su momento, hace unos 20 y tantos años, lo compramos nosotros. No era este edificio, era un colegio mucho más pequeñito. Después levantamos este nuevo edificio. Ustedes deben saber cómo faltaron un montón el domingo que vino el pastor Kim Song-yeol a predicar, así que tal vez no sepan, tiene alrededor de 700 y tantos alumnos este año, más el personal que son como 100 y tanto. ¿Y por qué es importante, por qué compartimos estas cosas? Porque vieron que al final están todos los niños del colegio cantando, ay, Dios, vos nos amaste vos primero, o sea, tú me amaste primero, canta esto y escucha esta canción. Esta es una cuestión como milagrosa para nosotros, porque nuestro colegio, a pesar de que tiene 20 y tantos años, desde que se convirtió en un colegio cristiano, el Estado no permitió que se enseñara Biblia o se rindiera culto alguno. ¿Por qué? Porque son provincias muy católicas. Y Argentina, a pesar de que digan que es un país en donde tiene la libertad de religión, la libertad de religión es más libertad para la Iglesia católica que para la Iglesia protestante, ¿sí? Entonces, no permitía que se enseñara la Biblia. Hace unos años, recientemente, ¿sí?, se permitió eso, entonces empezaron a enseñar la Biblia y ahora se puede rendir culto. Este es un logro enorme para nuestra Iglesia, porque desde que se levantó este colegio no fue para ganar dinero, ¿sí?, fue para enseñar la Biblia, para que los chicos desde jardín aprendieran. Entonces, no fue un negocio y de hecho para nosotros, para nuestra iglesia, fue pérdida durante mucho tiempo. Hasta hace poco el colegio no daba dinero, perdía dinero. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para que los chicos que están ahí, que especialmente los de la clase media, media alta, escuchara una versión diferente de la Biblia. Porque vieron que en el norte hay iglesia evangélica, pero es de la clase más bien humilde. Los chicos de esa clase humilde tienen tal vez más acceso a la palabra de Dios que los chicos de la familia de clase media alta que son bautizados en la iglesia católica, son confirmados, pero en realidad ¿cuándo se sentaron a leer la Biblia y entender bien la Biblia? Esta fue la intención de la iglesia, ¿sí? Y vieron que hace semanas, hasta la semana pasada, estuvieron haciendo la venta de comida. Fue para recaudar fondos, para comprar cosas desde acá, para hacer comida en el colegio de Jujuy, porque se hace esta venta de comida durante la elección de reina del colegio, la elección interna. Entonces, mientras están eligiendo, están la comida, los puestos de comida, la gente que va ahí compra la comida y esa plata que queda, ¿no?, que se gana de la venta de comida, lo que se hace es utilizarlo para el colegio. Por ejemplo, para armar carros o para otras cosas. O sea, nosotros lo hacemos para esto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque este es el evento en que se junta un montón de gente. No tienen idea la cantidad de gente que pasa por esos puestos de comida en una noche. Pasa, creo que todo Jujuy. Entonces, es la oportunidad de que vean gente trabajando sin otro interés que servir a los jujeños, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es transmitir el evangelio, es decir, a los cristianos lo que nos interesa es servir a la gente para que conozcan a Dios, ¿sí? Esta es la obra que nosotros estamos haciendo. Yo sé que algunos conocían la historia, otros no lo conocían tanto, pero es la obra misionera más importante, una de las obras misioneras más importantes para nuestra iglesia. Y lo cuento porque acá, que son todos jóvenes, yo sé que no estuvieron en los primeros años en que se levantó el colegio, fue tan doloroso para nosotros traerlo hasta este lugar, pero es una de las visiones que Dios nos dio a nosotros. Somos la iglesia que Dios eligió para que a través de un colegio los chicos durante
¿Cuántos años son? De sala de 2 hasta que tengan 17 años, son 15, 17, son 15 años. Durante 15 años puedan escuchar la palabra de Dios. Y ahí Dios va a orar. Es una tarea importante y quiero que ustedes puedan empezar a entender y empezar a orar por esta obra. ¿Sí? Gracias. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.